al hecho consciente, digámoslo así. Hoy tenemos con nosotros al abogado, economista, contador público y administrador en banca y finanzas, Aristudemus León Saravia, quien además tiene posgrado en Auditoría de Estado, Derecho Penal, Gerencia Pública, tiene diplomados en Contabilidad Industrial, de Costos, Contabilidad General y Superior, Mercado de Valores y Docencia Universitaria. Egresado en ese ámbito de la Universidad Experimental, Nacional Experimental Libertador, Pedagógica Libertador. Su experiencia laboral: tiene cargos gerenciales en instituciones financieras, ha tenido cargos gerenciales en instituciones financieras, asimismo como en el área del sector privado y en instituciones públicas. Actualmente está ocupando el cargo de auditor interno por concurso en la Superintendencia Nacional de Valores. Entre otras actividades, ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes casas de estudios. En la actualidad es docente de posgrado en la Escuela Nacional de Hacienda Pública. Y también por supuesto, es facilitador de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Así que queremos también darle la bienvenida a todos nuestros participantes, de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, la doctora Laura Guerra, la directora de despacho, Livia Sin Aldín, la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, la gerente general de Sistema de Control Interno, Narki Martínez, así como de toda la familia Sunay. Hoy, nuestro apreciado formador va a plantear, o va a discernir, mejor dicho, sobre el tema de la gestión por procesos y resultados. Un tema interesantísimo, preparatorio a otro curso que es para el viernes próximo, y que trata sobre la planificación estratégica. Así que esperamos que sea de provecho de todos, de todas y todos. En tal sentido, sin más preámbulos, damos la palabra al doctor, a nuestro economista, abogado y administrador, Aristudemus León Saravia. Habló para ustedes el doctor Luis Rendón y, bueno, cedemos la palabra a Aristudemus León. Adelante, compañero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos. Para mí es un gran honor estar aquí. Quiero agradecerle a la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a todo su tren gerencial, la doctora Laura Guerra, por estas actividades. Quiero también felicitar al personal técnico de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y, por supuesto, saludar con mucho respeto a todos los presentes. Y bueno, vamos a disertar aquí sobre un tema pues que no nos es ajeno a la administración, sea pública o privada. El tema en cuestión es gestión por procesos y resultados. No es agotar este tema, más bien es sensibilizar en esta materia, ¿no? Y mirar en qué punto estamos en la parte de los enfoques de la administración, ¿no? Me voy a pasar rápidamente por aquí, por el contenido programático. Gestión por procesos y resultados, enfoque metodológico en las organizaciones, definición y objetivos, diagrama de procesos, ciclos de certificación de calidad de los procesos, vale decir lo que se llama la mejora continua, clases de procesos, mapa de procesos,
caracterización de procesos, diagrama de relaciones, diagrama de descomposición, diagrama de dependencia, flujograma y una simbología pues, que se utiliza para estos temas, indicadores y visión sistémica de procesos. Todo esto muy rápidamente, lo que se pretende es un poco sensibilizar y ver este enfoque en materia de procesos. La gestión por procesos y resultados, con mucho, digamos, sería pedirles pues, que para manejar este tema o entender este tema, todo el mundo no lo mira de forma diferente. Una de las cosas que se exigen es el pensamiento, tener pensamiento sistémico, puesto que se puede entender el concepto de pensamiento sistémico, más en la práctica no se hace. También hacer, digamos, dos acotaciones antes de introducirme en el tema. Una es, digamos, trascender, sería la palabra, del concepto sencillo o más bien simple de organización. Trascender para poder incluir los procesos de aquellos procesos sociales, sistémicos, para poderlo introducir aquí. Pues esa es una primera, digamos, no advertencia, sino mirarlo allí para poder incluir dentro del análisis los procesos sistémicos. Lo otro sería también, la otra parte, la otra variable es, diría en este caso, no separar, porque es imposible separarlo, el objeto del sujeto. El objeto conocido por el sujeto que conoce. Es muy importante allí tener presente esto porque pues, es imposible crear una ciencia, separada del ser humano. Esto lo digo para introducir las variables sociales, la variable política, la variable ética dentro de estos procesos. No es mirarlo meramente de una visión, digamos, meramente, sí, yo diría simple, ¿no? Sino tiene una connotación tremendamente compleja. Bueno, dicho esto y advertido en esta parte, nada está acabado aquí, esto está expuesto a la crítica, al contrario, estoy presto para cualquier observación. Por supuesto que lo que está aquí escrito tiene un basamento científico atrás de lo que vamos a hablar acá. Entonces, la gestión por procesos y resultados, la palabra gestión pues, indica inmediatamente una acción, administrar. La palabra procesos indica también un verbo de acción, moverse, ¿no? Estar en constante movimiento y sobre todo, del punto de vista latino es, mirar hacia adelante, progreso. Cuestión que, bueno, que no me voy a meter mucho aquí, puesto que muchos pensadores no lo ven tanto de esa forma, ¿no? Algunos miran el proceso, el progreso de una forma lineal, otros lo ven de una forma cíclica, ¿no? O otros de una forma espiral. Y resultados. Entonces, los procesos básicos de la organización
ya has visto que la organización como una institución tremendamente compleja, muy compleja. La, digamos, esta organización compleja, esta estructura, tiene inmenso y corre unos procesos que son los procesos básicos o procesos misionales, los procesos de apoyo y procesos estratégicos. Allí en la lámina hay un proceso que dice complementario. Ese complementario es para algunos ya miran este proceso tecnológico como un proceso ya separado, no lo miran inclusive de apoyo. Hoy día lo miramos, a ver, los enfoques tradicionales es como un proceso de apoyo, pero ya investigadores lo ven como un proceso complementario. Y ese proceso complementario pues agrega calidad, valor a todo lo demás procesos. No obstante, en esta lámina lo quiero separar, puesto que vemos que ya la tecnología tiene una preponderancia muy particular. De hecho, ya se dice que quien domine la inteligencia artificial lo domina todo, ¿no? De hecho, los grandes enfrentamientos entre las grandes potencias aquí del globo terráqueo, miramos es por quién domina la inteligencia artificial. Estamos hablando de procesos tecnológicos. Entonces, los procesos básicos, como generalmente le dicen básicos, sustantivos medulares, es la razón de ser de la institución, de la organización. Los procesos transversales o procesos de apoyo son aquellos procesos que son comunes a toda la organización, ¿no? Y los procesos estratégicos, como ustedes bien saben en todos los libros, nos podemos mirar que los procesos estratégicos son aquellos procesos también que le dicen de dirección, ¿no? Ahora bien, generalmente lo que vamos a hablar aquí de gestión por procesos dentro de una estructura vertical, pues no van a correr, ¿no? Puesto que aquí, como lo vamos a ver adelante, estos procesos corren por una estructura. Y una de las características esenciales de los procesos, la gestión por procesos y resultados, es el autocontrol. Las personas que manejan, las personas que están dentro del proceso, los que manejan el proceso, sea un grupo multidisciplinario, allí, se controlan y se autocontrolan. Entonces, los procesos verticales ya difieren de los procesos de las estructuras verticales. Entonces, estos procesos en las estructuras verticales tremendamente cerradas, pues tienen un alto riesgo de que no corran. Entonces, el enfoque metodológico por procesos en las organizaciones, para manejarlo lo miran en tres etapas. Un proceso estratégico, un proceso, digamos, de desarrollo, o vamos a llamarlo una fase de desarrollo y una fase de implementación, para empezar a funcionar en las organizaciones. Las características esenciales de este enfoque metodológico es que está centrado derechamente en el usuario. Entonces, es muy importante porque aquí, disculpen, es muy importante porque aquí el usuario conoce, empieza a ser conocedor del proceso. Y realmente debe haber una relación entre el proceso y el usuario. Y estos son los enfoques de calidad, ¿no? Estos enfoques de calidad es muy importante también porque este enfoque lo manejan lo que son los sistemas de calidad, y hay que mirar acá que los sistemas de calidad se desarrollan después de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Allí inclusive decían, primero nace con el concepto de control de la calidad, luego sale con el concepto de aseguramiento de la calidad, procesos de calidad total,
y luego el mejoramiento continuo. Este enfoque por proceso permite que las personas vayan mejorando continuamente el proceso. Por eso son las personas que manejan allí, son dueñas del proceso. Y aquí donde viene la parte que los controles están en cada actividad del proceso y no al final del proceso. Entonces es muy importante aquí mirar que el usuario, por una parte, que es recibir insumo de los bienes y servicios. Estos bienes y servicios ya hoy día, a partir de 1990, hasta está siendo cuestionado la palabra de bienes y servicios. Ya inclusive esa diferenciación a partir de 1990 para acá, los estudiosos del tema, pues empiezan a mirar o la diferencia de bien y servicio a eliminarla, por puesto que algunos dicen que el servicio vale más inclusive que el bien. Y entonces, bueno, pero esto es una discusión, insisto, que está de 1990 para acá. Entonces, este enfoque metodológico por procesos, una de las características es ya que quienes trabajan allí conocen y empiezan a conocer el proceso, sus actividades. Unas definiciones de procesos, aquí en la ISO 9005, acuérdense que estamos en la ISO 9000, 2015, es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. También es, algunos dicen que es un medio por el cual se realiza el trabajo, o el mecanismo para crear y entregar valor a un cliente o usuario. Un grupo de actividades que produce un bien o servicio, ¿no? Yo diría que el proceso es una transformación de unos insumos para presentar unas resultas con un objetivo claro ya previamente definido. Entonces, en este proceso es muy importante el manejo de los riesgos. No está reñido este proceso con los estándares internacionales de control. Al contrario, ayudan a interpretar, a mirar el concepto de proceso. Ya me fui al final. Ok, esto es un diagrama de proceso, lo cual permite mirarlo, tener un pensamiento sistémico del proceso. Al inicio dije que un proceso es un sistema. Y como tal hay que manejar las teorías del sistema y las propiedades del sistema. Entonces, aquí es muy importante que tenemos partes dentro del proceso. Y una cosa interesante es que empiezo a hacer parte del proceso al usuario. Por ejemplo, él es el que me mide la calidad. Allí donde dice la transformación del proceso, en esta transformación hay tecnología. Allí se sucede el cambio, las relaciones que hay allí en el proceso. Aquí están las personas que están trabajando, la tecnología que se usa, las normativas. Allí esa relación es muy importante tenerla presente, puesto que si el personal, por ejemplo, quien maneja el proceso, no está incentivado, o si la dirección de ese proceso de una forma, digamos, castrense, pues este proceso no corre, porque las personas son dueños del proceso, ¿no? Aquí tenemos en la entrada de inicio del proceso, en este diagrama, están los insumos, pero están también usuarios también o proveedores en materia prima. Es importante conocerlas porque son fuerzas
que pueden desplazar al proceso. Vale decir, si estos proveedores tienen conocimiento y son capaces de cartelizarme un producto, pues hay una transformación, resulta que se hace lo que ellos dicen. Es más, pueden desplazar a este proceso de allí. Entonces son fuerzas que la desplazan. Y lo mismo que en la salida de los usuarios. Si los usuarios son conocedores del proceso, pues sencillamente desplazan a esta parte. Y es una organización realmente, si es privada, desaparece. El tiro va a desaparecer. Si es pública, pues muy seguramente sigue allí, pero es un cascarón vacío. Las personas van, caminan por los pasillos, están ahí, pero realmente la institución, pues no existe, más bien empieza a hacer esto. Entonces, esto es bueno, este es un diagrama de proceso, solamente para que ustedes lo miren allí. Entonces, algo pasa aquí. Disculpen. Que se va para la otra lámina. Bueno, aquí tenemos el sitio de certificación de la calidad de los procesos, lo maneja la ISO 9015, el de la 2008 también. Este es lo que se llama, esto se debe a Edward Deming, o el ciclo de Deming. Los japoneses lo llaman de esa forma, el ciclo de Deming. Esto es hecho por un norteamericano, Edward Deming, en los cuales los procesos deben tener inmerso allí este ciclo de procesos. El proceso como tal que se está ejecutando tiene que tener inmerso en este ciclo, que es planificar, cómo se planifica, ¿no? El hacer, cómo se ejecutan las cosas, el verificar dónde están todas las métricas de medición y es el actuar, vale decir corregir. Verifica, mira, se corrige y vuelve a planificar y replanificar. Esto lo hacen los mismos dueños del proceso. Entonces, es muy importante porque aquí se empieza a minimizar, digamos, los errores, lo que llaman un organismo inteligente. Siempre se me va la lámina final. Digamos las clases de procesos, las clásicas, ¿no? Los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos habilitadores. Al inicio se habló de los complementarios, pero lo que quería llamar su atención que ya hay una variable que se piensa, un proceso que se empieza como a independizarse y manejar lo demás, que es la parte tecnológica, ¿no? Y es la lucha hoy día por ese dominio. No obstante, aquí los procesos clásicos son los procesos aquí o de dirección, o llamados estratégicos, los misionales, sustantivos medulares o básicos, como se nombraron, y los procesos habilitadores de apoyo o de apoyo, ¿no? O transversales, como se les dice. Esto, visto de esta forma, estos procesos se presentan de esta forma, pero ellos están uno incluido en el otro, o sea, es sistémico. Uno contiene a los demás. Vale decir, en el proceso estratégico, allí hay procesos misionales, procesos habilitadores y los procesos estratégicos propiamente dichos, ¿no? En los procesos misionales están los procesos estratégicos, los procesos habilitadores y los procesos misionales propiamente dichos. Y en los habilitadores sucede exactamente igual, tiene procesos misionales, estratégicos y habilitadores o procesos de apoyo o transversales. Entonces, esta es la característica del sistema. En mayor grado uno que otro. En el mapa de procesos
Esto es una representación jerárquica de los procesos que contribuyen al logro de un resultado. En sintonía con lo que venimos hablando, están los procesos estratégicos. Los procesos estratégicos se pueden descomponer en varios procesos, proceso 1, 2, 3, 4, pero allí están los que marcan la dirección, inclusive los procesos de asesoría. Están allí en los procesos estratégicos. Los procesos claves también, o misionales, como se les dice, o procesos básicos, procesos también operativos, están lo que se corresponde a la razón de ser de la organización. Y están los procesos habilitadores o de apoyo, ¿no? Bueno, que le dan soporte a la organización. Estos procesos, insisto también, vuelvo a repetir, tiene contenido allí los demás procesos. Entonces, podemos mirar rápidamente de una forma sistémica, rápidamente e identificar quiénes son, eh, digamos, mis proveedores y mis usuarios. Muchas veces en las organizaciones sucede que las personas no saben en qué proceso están. No se identifican con la organización. No sabe cuál es, a qué, digamos, producto convergen, cuál es la utilidad de su trabajo. Entonces, es muy importante esto porque tenemos personas que están perdidas en las organizaciones, no tienen sentido de pertenencia. Si una persona no va al trabajo, no pasa nada. Ya eso hay que preocuparse, ¿no? Una de las características de estos procesos es que todo debe estar codificado. Al igual que, digamos, la revolución industrial, que fueron aportando valor a los sistemas de calidad. Luego, después de la revolución industrial, que vino la Primera Guerra Mundial, luego seguidamente se industrializa toda esa parte, y sobre todo la parte militar, la parte artesanal. Es interesante que está centrada en el usuario, pero ya después no está centrada en el usuario. Luego se vuelve a tomar que esté centrada en el usuario. Entonces, es muy importante mirar cómo se tecnifica, cómo se empieza a masificar la producción. Y hoy día uno de los problemas que tiene, bueno, la humanidad no es por una escasez de comida, es por una sobreproducción. Hay una sobreproducción. Entonces, por eso decía que en temas de progreso hay que mirarla con varios aristas. Para algunos, el progreso es cíclico. Como decía aquel, Freddy Nix, el eterno retorno, más como una espiral. Para otros es una degradación, un retroceso. Uno de los antiguos, cuando miraba la forma de gobernar, decía que era un retroceso. Platón decía, muy seguramente porque él opinaba en ese momento, pues miró como la decadencia de la antigua Grecia. No obstante, hoy día también está en discusión el tema de progreso. Pues se está acabando con todo y se puede acabar hasta con la misma especie. Entonces, hay que mirarlo bien de esa parte. Bueno, este mapa de proceso permite que ubicar rápidamente los puntos estratégicos y sobre todo los puntos críticos de la organización y tener una visión holística de ello, ¿no? Para poder, digamos, mirar cuáles son aquellos puntos, y se pueden decir, inclusive hay algunos que le dicen puntos en blanco, porque si cuando se manejan con procesos, aquellos puntos en blanco es eh, áreas que las quita y no pasa nada en las organizaciones. Están ocultas. Pero, pues digo áreas, hay personas que están allí y están ocultas.
no pasa absolutamente nada. Y eso pasa mucho en la administración pública. Por eso la estructura por estos procesos empieza a ser bien bastante cuestionada, muy cuestionada por los usuarios. Y los usuarios empiezan pues a crear sus propias organizaciones. Aquellos usuarios que tienen bastante capacidad para, digamos, discernir, criticar un bien o servicio y empieza a exigirlo y empiezan hoy día pues por eso todos sabemos y las misiones, cuando nacen las misiones es lo que empieza a hacer entropía el sistema y realmente se tienen que crear otras estructuras, otras organizaciones para darle respuesta a un común, al común. Entonces, tenemos hoy día estructuras, hablo de las estructuras políticas del Estado, que tienen que revisarse hacia adentro porque empieza a ser una carga a todos, al Estado, a todas las personas, puesto que su razón de ser no se está cumpliendo. Y cuando miramos hacia adentro, pues ni siquiera las personas, no por las personas que están allí, pero será que hay una metodología allí. Hay personas que cada persona tiene que entregar unas resultas, decir qué hacen su trabajo, ¿no? Cuál es mm, su producto, su entregable, ¿no? Y eso con estándar de calidad. Entonces, eso es lo que permite mirar el mapa de proceso. Siempre, de hecho, en los estándares, en todos los estándares en materia de control interno, lo que se les pide a las organizaciones es que tienen un mapa de proceso. Y generalmente, pues no lo tienen, mayormente. Pero también es curioso que no lo tiene ni siquiera el que audita, que lo pregunta. Por eso yo decía que es muy importante el tema de la ética y también de la política, lo que se entiende por política. Pues no hay moral cuando se le pide a otro y que no lo pide. O sea, no hay moral. En una de las disciplinas de la economía, una disciplina como la economía también, ustedes han escuchado, escucha, un hombre, pues, ser humano económico. Y esto es porque se olvida totalmente de lo ético, de lo social. Y toma una preponderancia de lo económico. Entonces allí es muy importante que se virtúe y ya no eso no es economía, será otra cosa. Pues los procesos económicos es para manejar los recursos escasos. Y se introduce un elemento que no hace parte de la economía como un proceso, que es la ganancia. La ganancia se vende como un proceso económico, pero la ganancia es otro tipo de fenómeno. La ganancia no se hace. La economía es del mundo de lo finito y la ganancia hace parte del deseo y el deseo no se sacia. Entonces es un tema, por eso decía que hay que introducir pues, estos elementos y aparte de lo técnico, mirar lo social, lo ético y político. Decía que es muy importante mirarse hacia adentro porque cuando muchas veces se va a mirar al otro, se va a evaluar al otro, creo que tiene toda una comunidad de auditores, pues se le exigen de cosas, mapa de procesos, riesgos, todos sus instrumentos jurídicos para operar, un manual de la organización que esté debidamente aprobado y sus procesos bien establecidos. Pero pues es curioso que el que solicita eso no lo tiene.
Entonces, algo bueno de los marcos conceptuales que he mirado es que se modela, es un modelaje, se enseña con la acción. Y eso es para reflexionar, pues no hay credibilidad cuando se le pide a alguien una cosa que no hace. Entonces, esto es muy importante mirarlo, porque esto, cuando se habla de procesos, están las auditorías también. La auditoría tiene que manejar procesos en su unidad. Es para todos. Aquí son la caracterización de procesos. Caracterización significa, allí lo dice, la representación en forma gráfica de un proceso con la finalidad de mostrar los componentes del mismo, tales como los usuarios, productos, salidas, sus procesos, insumos, entradas, proveedores y los indicadores. No es más que individualizar el proceso, caracterizarlos y tomar las tiritas, las partes. Tienes que conocer bien qué es el proveedor, conocer cuáles son mis insumos, cuáles son esos insumos cuando se dice abajo atributos, qué atributos debe tener, conocer los subprocesos y las relaciones de esos subprocesos. Cuando yo hablo de relaciones, también es una palabra que se dice muy ligera, al igual que organización, porque la organización tiene el término, el componente de la desorganización. Es un proceso dialéctico. Imagínense, organización, organizar, organismo. Lo, lo biológico, un organismo biológico. Todo lo que ha pasado ese proceso para tener vida, ¿no? Y tan fácil que es desorganizarse, acabarse con ello, acabarse con todo, acabarse con procesos biológicos, eh, a ver, y acabarlos rápidamente. Entonces, ¿y de dónde viene? Pues la vida, de estos procesos, de la física, la química. Entonces, es muy importante esa connotación de organización y esa connotación de relaciones. Las relaciones no solamente son las relaciones tangibles, son aquellas relaciones que no se ven, intangibles. Ese estudio de relaciones, porque las relaciones crean una entidad. Y esas entidades que se crean tienen atributos de uno y de otro, pero tienen atributos propios, que no es ni de uno ni de otro. Entonces, y esas relaciones generan entidades. De hecho, se estudia los sistemas de entidades. Entonces, es muy importante estas relaciones. Las relaciones en que se dan allí entre los subprocesos. ¿Verdad? Conocer si el producto responde a una exigencia de los usuarios, porque puedo ser desplazado. Lo decía, en la administración pública podemos ver que hay organizaciones que están paralizadas y no pasa nada. Y no por la pandemia, antes de la pandemia. A ver, quienes trabajan allí en esas organizaciones, por lo menos que tienen conciencia, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Y muchas veces se llega al descaro de hablar de las organizaciones allí mal. Y se trabaja y muchas veces, bueno, dice que se trabaja, pero no se hace nada. Entonces es muy importante empezar a mirar, a mirar los resultados de estos procesos. ¿Para qué está cada institución, estructura política del Estado? No, perdón, aquí en la primera, cuando se establece el proceso, allí, ya hay para introducir la variable de los indicadores, se crea los primeros indicadores allí, el desempeño allí del proceso. No, hablo de los indicadores del proceso. Cuando se descompone, se crea en ese nivel
los indicadores de segundo nivel, ¿no? Y así sucesivamente. Estas láminas lo que dicen, bueno, que son los usuarios, ya los hablamos, son las personas que reciben o accedan a un bien o servicio. Es interesante que lean el tema que les dije, el tema de bien o servicio, y eso es tremendamente discutido. De hecho, no estoy bien seguro. Esto inició en el año 90, si estoy seguro, pero hoy día todavía sigue la discusión de que esa frontera, esa diferenciación, más bien es la palabra, de bien o servicio, se empieza a borrar. Inclusive, qué es lo que da más valor, el bien o el servicio. Las salidas o productos o servicios allí que son resultados de los procesos con un conjunto de atributos esperados que satisfacen los requerimientos del usuario. Estos atributos pueden ser costo, calidad, capaz. Es muy importante que aquí juega un rol hoy día muy importante la estadística. La estadística fue también tomada eh, en el siglo XX, por ahí al 1930, 40, empezaron los procesos estadísticos a manejar. Y es muy importante eh, cuando uno habla de la estadística, ya estamos hablando de el manejo de los registros, el manejo de los datos. Aquí cobra mucha fortaleza, fuerza, el manejo del dato, el procesamiento de esos datos para generar información. Vale decir que ya no son profecías, ya desde el tema de la matemática, el tema de la estadística, empiezan a hacer proyecciones. Si nosotros miramos las antiguas civilizaciones, si miramos la historia, digamos, antes inclusive de los hebreos, 2150 años hacia atrás, antes de Cristo, los sumerios, miramos que desde allí hasta lo adelante se manejan por la parte mitológica y muchas profecías. ¿Qué hay de mí? ¿No? Siempre al ser humano lo invade la incertidumbre y quería saber. Ya hoy día no es que se ha perdido tener estas personas que hacen profecías que fungían como asesores. En una de ellas, creo que estaba escrito en la Biblia, cuando se le pregunta a un faraón egipcio tuvo un sueño, y en ese sueño él soñó, allí miró 7 vacas, pasando un río, 7 vacas gordas, y luego 7 vacas flacas. Y se lo visto, y le hace la pregunta, no recuerdo exactamente si fue a José, pero él fungió allí de profeta y le dijo, no, bueno, interpretó el sueño y le dijo, sabe, va a tener 7 años de tremenda abundancia y 7 años, pues, de austeridad. Y algo curioso, que es un dato, y ese dato es una profecía, pues, manejándose con ese dato, no podía cambiar que eso no pasara, pero sí podía cambiar y apertrecharse o manejarse en los tiempos de abundancia para que los tiempos de penuria o de escasez, ¿no?, se manejaban. Lo que yo quiero decir con todo esto es que la figura de asesor ya cobra una investidura, pero que no es una persona que dice cosas, no lo tiene que fundamentar. ¿Con base a qué? Con base al estudio de registros. Si conoce el fenómeno, si conoce su fenómeno, conoce la historia del fenómeno, puede predecir cosas, puede llegar a predecir cosas.
no todo, ¿no? Qué aburrido sería vivir en servidumbre. Pero entonces, allí juega muy importante la estadística, el registro. Cosa que somos muy pocos, somos muy proclives a no manejar el dato. No tenemos cultura del registro, de registrar las cosas y manejar esos registros, para procesar esos registros y tomar información. Esto es uno de los activos más valiosos, el registro y manejo de la información. Entonces, una de las características importantes de esto es el registro, muy importante, el autocontrol de este proceso, está centrado en el usuario, lo manejan los sistemas de calidad. Observen que la palabra, cuando nace control de calidad, por allá en los años 1920, creo yo, después se fue quitada esa palabra, porque tenía una connotación tremendamente negativa. Si nosotros tendemos a seguir manejando palabras que no alcanzan a arrojar lo que se quiere decir. Hoy día, pues estamos, todos nosotros, estamos en el tema de auditoría, pues en ocasiones me ha pasado que se confunde la palabra control con la palabra evaluación. Y siento que hay que darle más taller al tema, puesto que el mundo lo percibe de acuerdo a la capacidad cognoscitiva de los individuos. Y esa capacidad cognoscitiva de los individuos, como conciba el mundo, pues van influyendo de esa manera para bien o para mal. Entonces, todavía manejamos el tema de control para controlar al otro. A mí no, al otro. Cuando en realidad el control lo ejerce, ustedes lo saben, yo en el proceso, pero se dice, yo controlo a aquel, ¿no? Entonces hay que mirar si eso es así, de esa forma. Miramos nuevamente los subprocesos, allí en la descomposición del proceso. Allí en su proceso aparecen los indicadores de segundo nivel. Un subproceso, bueno, es una parte de un proceso conformado por un conjunto de actividades que tiene una secuencia lógica. Cuando se dice secuencia lógica, tanto el proceso es que todo proceso debe estar codificado. En este proceso, si se diseñan proyectos, el proyecto también es un proceso, se hace todo un ejercicio intelectual. Ese proyecto tiene una estructura financiera, porque si no, no es un proyecto. Vas a hacer, a ver, como algo, una quimera por allá. Y ese proyecto debe estar codificado. Y ese proyecto va a correr por unos procesos. Esos procesos deben estar también codificados. Y ese proceso corre por unas estructuras organizativas, estructura que debe estar codificada. Y allí lo ejecutan personas, que sabemos que las organizaciones tienen un número de código, porque se requiere que una persona puede estar en un proceso o en varios procesos, pero las horas se deben distribuir en los procesos en los cuales está. Es más, si está estudiando es un proceso y en la organización le paga su estudio, pero está allí preparándose para la organización. Si está de vacaciones tiene un código. Todo debe estar codificado. Si esto no está codificado, y es complicado de manejar, no se maneja, porque debe estar bien codificado. Entonces, bueno,
Aquí una actividad es una descomposición, ¿no? Esa actividad de su proceso. Aquí tanto en los procesos, actividades, como las propias tareas, al final, hay puntos críticos. Críticos, cuando se dice críticos, del tiro, quiero decir que ahí debe haber un indicador para medir eso. Los atributos, bueno, ya lo hemos mencionado, son características que deben tener los productos, ¿vale? Si sean bien los servicios, como calidad, cantidad o seguridad. Y los factores claves del éxito son circunstancias particulares de un proceso que lo distingue de los demás. Y que esos factores claves de éxito no está dispuesto a negociar la organización. De allí derivan los indicadores de la información, ¿no? En estricto rigor es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas del comportamiento o el desempeño de un proceso, que permite analizar la situación y las tendencias de cambios generadas en los objetos fenómenos observados, respecto de los objetivos y metas previstas e influencias esperadas a fin de tomar acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Entonces, estos indicadores hacen las veces de alertas. Pueden haber indicadores de información, de acción inmediata, pero es muy importante también mirar de dónde se toma esta información. Fíjense que hay que tener toda una estructura lógicamente bien diseñada para saber y manejar los indicadores. Con 4 o 5 indicadores se puede mirar cómo está un proceso. No hay un número que diga cuántos indicadores debe tener una organización, pero hay indicadores que resumen muchas cosas. Entonces, es importante saber en dónde se van a colocar estos indicadores y, digamos, poder accionar en un momento dado que algo puede estar fallando en el proceso. Lo que yo decía, el diagrama de relaciones, que es muy importante estudiarlo, es aquellas relaciones que tienen los subprocesos y que estas relaciones indican cómo, cómo puede un subproceso inferir en el otro, ¿verdad? Y en la espera del insumo, el valor agregado que le da uno el otro para poder llegar a presentar una resulta final. Dice allí que son las relaciones de entrada y salida de los diferentes subprocesos de un proceso conectando todos los subproductos identificados del mismo a través del establecimiento de las relaciones entre ellos y sus productos intermedios, lo cual facilita la visión holística del proceso. Muchas veces, a veces ocurre, que a mí por lo menos me ha pasado, ha sido titánico hasta saber cuánto me cuesta un informe. ¿Cuánto me cuesta un informe? Y los mismos compañeros que uno puede trabajar en sitios donde he trabajado, no les gusta. Y eh, he hecho o diseñado cosas bien artesanales, pero para determinar cuánto me cuesta un producto, porque debo saber cuánto me cuesta un producto, un informe. ¿Cuánto le cuesta eso a la institución? ¿Cuánto infiere eso en digamos, proyecto, en el presupuesto de la organización? ¿Y cuánto eso representa ante el órgano de adscripción y cuánto representa eso ante el Estado? A tener realmente una estructura de costos. Y eso es, pues el tenerlo es sencillo, solamente que es una sola persona no se puede hacer. Se necesita mucha disciplina y, insisto, manejar una buena codificación. He hecho modelos en Excel que corren solamente para demostrar cuánto nos cuesta un informe. Un informe de auditoría, eh, ya después de 2 meses, 3 meses, y empieza a hacer la actuación, esto ya no tiene sentido.
Entonces, si hay que mirar, pues, cuál, cuál fue la mano de obra directa e indirecta cuando se gastó allí en ese tiempo. Todo eso que digo se puede hacer. He trabajado en instituciones donde se ha hecho, donde se hace. En instituciones públicas no he trabajado, no tengo esa experiencia, pero en instituciones privadas sí se hace. Aquí, algo importante. Bueno, aquí ya lo dije, se establecen los indicadores del nivel 2, que son la descomposición de los subprocesos, y que tienen una relación causa-efecto con el indicador número 1. Este es un diagrama de descomposición de procesos, de un proceso. Depende de donde esté, porque todo es un proceso. Todo es un proceso. Ahora, la persona donde esté allí, donde esté trabajando en su competencia, es un proceso. Ese proceso se descompone en sus procesos, debidamente codificado. El proceso debe estar codificado. En su proceso codificado, las actividades que derivan de su proceso codificado y las tareas codificadas. Allí no hay pérdida si maneja una estructura de costos, unos centros gestores o los centros gestores o centros de costos. Es muy importante y es más fácil a través de procesos manejar. Es un diagrama de dependencia. La dependencia se muestra la dependencia que pueden presentar los módulos reflejados en el diagrama de descomposición. Cuando un módulo no puede empezar hasta que otro se ha completado. Hay una dependencia entre estos módulos. Esto muchas veces en un subproceso, pues no puede iniciar la actividad, pues tiene que esperar un insumo de un producto intermedio del otro. Esto permite todo en el análisis de procesos verificar toda esta parte. Entonces, por eso se dice que está conceptualizado el proceso con base al usuario. Cuando hablo de usuario, se habla de usuario interno y externo. Muchas veces hay procesos que afectan terriblemente al otro. Por ejemplo, el proceso de selección de personas en una organización. Si no se maneja ese proceso con rigurosidad, ¿qué va a pasar? Que se le va a crear un problema a el proceso donde va esa persona. Pues muy seguramente no tiene las habilidades ni destrezas para ese proceso. Entonces, es muy importante la calidad, la exigencia de las habilidades y destrezas que se requiere un proceso para poder actuar. Muchas veces observamos que las organizaciones para hacer favores hacen este tipo de cosas. Y se crea un problema grave en las organizaciones. Aquí se analizan las actividades de selección, las actividades críticas, ¿no? Serían las actividades críticas, insisto, que realmente no se negocian, se pueden negociar. Pues son cualidades que el proceso no está dispuesto a negociar. Aquí también se identifican los productos, sea de calidad, costo, precio. Y se establecen los indicadores de nivel 3, que son del de actividades. Esto es un flujograma de procesos. Aquí al final están las tareas, serían los indicadores de nivel 4. Entonces dice, se establecen los indicadores del nivel 4, son aquellos que miden el desempeño de las tareas críticas, que deben seleccionar aquellos indicadores que tengan una fuente de relación causa-efecto con los indicadores de nivel 3, 2 y 1, ¿no? Con toda una lógica. Esta es la simbología que escribimos allá arriba, solamente lo que quería denotarlo aquí. ¿Qué significa? Muchos de ustedes, todos la conocen. Aquí, que es un indicador, dicho por la Real Academia de la Lengua, indica o sirve para indicar, mostrar o significar algo con indicios y señales.
Beltrán, un colombiano, dice, es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en los objetos o fenómenos observados respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. También es una señal cualitativa o cuantitativa que a través de una unidad de medida permite medir, comparar y evaluar su comportamiento en forma estática o dinámica. Esto lo dice Acevedo y Lozano. En estricto rigor no es más que el numerador dividido entre el denominador multiplicado por 100. Solo que tiene que allí saber qué es lo que va a medir, de dónde toma la fuente de información, pues se puede dar, digamos, información totalmente errada a través de los indicadores. Por eso es muy importante conocer el proceso. Aquí están los indicadores, que ya los hablamos. El indicador número 1, el indicador nivel 1, que es del proceso, el 2, que es el de su proceso, el indicador número 3, que es de la actividad, y el número 4, no apareció ahí, pero el indicador número 4, que es el de las tareas. Entonces, la interpretación lógica, la indicación de un mal resultado de un indicador de nivel 1 es ocasionado por un mal resultado del indicador de nivel 2. La indicación de un mal resultado de un indicador de nivel 2 puede ocasionar un mal resultado del indicador de nivel 3 o de nivel 4. Aquí ya tenemos como un mapa de procesos, subprocesos y actividades, visto de allá arriba, visto ya anteriormente. Aquí lo que quería presentar en esta lámina es la visión sistémica de un proceso de la empresa eléctrica. Se puede colocar cualquier, aquí se puede colocar inclusive la estructura política del Estado. La idea de ponerla aquí es la capacidad de lacónica o de síntesis de quien está analizando, de colocar aquí en una sola lámina un proceso. Puede ser un proceso como se elabora un punto de cuenta, o el proceso social, la estructura política del Estado, o en este caso el proceso de generar electricidad en una empresa eléctrica. Arriba, en la parte de arriba, está planificar lo que son el proceso de dirección. Y está consultoría jurídica como asesoría y está la unidad de autoridad interna. Esto, la unidad de autoridad interna, generalmente nosotros la vemos como una unidad y es tipificada así, como una unidad de apoyo. Yo difiero de esa visión. La unidad de autoridad interna, y en mi opinión muy particular, es un proceso estratégico. Ahora bien, hablo en términos generales. Aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Ahora, en nuestro país, alguien podría decir, no, pero es un proceso transversal o habilitador. Podría decirse, bueno, está bien. ¿Por qué? Podría decirse, porque es que la unidad de autoridad interna, aparte de asesorar, tiene un proceso de potestad y un proceso de determinación. Es verdad. Pero entonces dice, pues está bien, por eso se puede clasificar como un proceso transversal. Pero eso estaría bien si un proceso de asesoría, que da asesoría, asesora, no se inmiscuye en los procesos de la organización, no ejecuta. Eso estaría bien si es así. Pero la ley lo faculta para que ejerza la potestad investigativa y ejerza la determinación. Ya rompe con el tema de asesoría, con la naturaleza de lo que es auditoría. Pues tiene que ejecutar, tiene que manejar un proceso de potestad investigativa. No es que esté mal el proceso de potestad investigativa o determinación, no está bien, tiene que hacerse.
pero está bien allí en ese proceso, allí, como está hoy día. Hay que mirar las resultas de todas las unidades de auditoría interna, porque no es en el pensamiento abstracto, es en la realidad, en un análisis real, objetivo. ¿Cuáles son las resultas? ¿Realmente está dando resultados, eh, así como está formada, está dando resultados? Hay que ver. ¿Por qué? Si no está dando resultados. En mi opinión muy particular, y yo lo he dicho, las unidades de auditoría interna, ese proceso de potestad y determinación que debe hacerse, pero no las unidades de auditoría interna, porque desnaturaliza a la razón de ser de la unidad de auditoría que es asesora. Está allí para que analice riesgos y le diga la máxima autoridad sabe que está frente a estos riesgos. Si en su análisis llegasen a mirar caer hechos que son analizados en otras instancias, deben ser analizados en otras instancias, o ya son hechos. Pero bueno, nosotros estamos de esa forma hoy día, nos faculta la ley para ejercer la potestad de determinación, lo que exige más aún, lo que exige manejar bien teoría de proceso, puesto que no es un reguero de gente de la unidad de autoridad interna haciendo cosas allí, no, hay que bien claro, exige más, bien claro tener tipificados los procesos misionales de la unidad de autoridad interna, porque considerando la unidad de autoridad interna como un proceso estratégico o como un proceso de apoyo, donde lo quieren mirar visuales estratégicos, solamente que tiene una connotación que no debería tenerla. Pero esta unidad, los procesos misionales, así como está hoy día de esta unidad, son la auditoría propiamente dicha, que es evaluar el sistema de control interno, dar un valor agregado a la misma. Y el otro proceso que tiene allí, que es el de la potestad y el de la determinación. Son procesos, que lo dice la ley, son procesos misionales, críticos, básicos de la unidad. Esta unidad también tiene procesos, eh, digamos, transversales, porque no participan derechamente en la parte misional de la unidad y en la parte estratégica. Bueno, eh, esta consultoría jurídica, que en mi opinión pasa a ser un proceso estratégico, que no es que es diferente a gestionar asuntos jurídicos, que son propios abogados que nos necesita la organización para que trabaje y ejecute. Pero esto trabaja y ejecuta. Pero no a que aquellos, los consultores, pues son asesores allí en esa parte. Muchas veces se ve que el análisis de la consultoría jurídica se vuelven tremendamente operativos. Entonces, esto es pertinente para el análisis. Y mirar, es la práctica la que dice, es el análisis práctico lo que dice cómo están los procesos. Por un lado tenemos los proveedores internos y externos, empresas que, digamos, surten de productos e insumos al sector eléctrico, pero muchas veces la tecnología que utiliza el sector eléctrico, pues no es una tecnología casera, vale decir que son, eh, digamos, depende básicamente tecnológicamente, mucha tecnología del exterior. Entonces, imagínense, muchas veces se me decía años atrás en clase, no, Venezuela no se tiene que preocupar para nada de, de desarrollar tecnología ni nada, no, dedícase a vender petróleo porque esa es su ventaja comparativa. Sí, pero va a tener una cero ventaja competitiva, porque la ventaja competitiva viene del intelecto humano. Entonces, hoy vemos problemas fuertes que no nos hemos industrializado, desarrollado y empezamos a depender de otras organizaciones que pueden poner en jaque a nuestra empresa o a cualquier empresa, inclusive al Estado. Por eso es que se estudian los procesos. Por eso es
caracteriza. Porque llega un momento, ya lo dije, que desplazan, pues un tremendo riesgo para ese proceso, ¿no? Esto es sencillamente como un ejemplo. Y aquí tienen los procesos misionales que eran de generar energía, transmitirla, distribuirla y comercializarla. Abajo lo que se quiso poner fueron unas estructuras, estructuras por donde corren procesos transversales. A veces coincide una estructura con el proceso, a veces no coincide. El proceso, el proceso atraviesa varias estructuras, ¿no? Por eso es muy importante que las estructuras sean bien analizadas respecto a los procesos y las estrategias. Siempre me gusta poner esta visión sistémica de procesos solamente para que las personas hagan un ejercicio y allí, en ese esqueleto, que no es más que este que está aquí, en este esqueleto, hacer el ejercicio de colocar los procesos, cualquier proceso, cualquiera proceso, colocarlo allí de forma lacónica, bueno, y explicarlo abajo. Pues allí tiene lo que tiene un proceso. El proceso debe tener una misión. Aquí abajo tengo los indicadores de un proceso, indicadores prácticamente estándares que se manejan, como los indicadores de economía, eficiencia, eficacia, calidad, indicadores de impacto. Eso tiene que tener números. Todo eso tiene que tener números para poder sacar los indicadores, ¿no? Pero conceptualmente se presenta es para hacer ese ejercicio, ¿no? De mirarlo allí. Bueno, por último, un pensamiento aquí de Albert Einstein: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Reitero las disculpas, hubo un atraso técnico, pero me quiero disculpar. También hay muchas cosas que sé que se pasaron por alto, pero solamente lo que quería es reflexionar en este tema, en el tema de procesos, y invitar a uno revisarse y mirar si tenemos el pensamiento sistémico, porque muchas veces observamos críticas duras al Estado, pero uno nunca escucha en ocasiones cómo el Estado, como un proceso general, que su resultado es el bien común, es atacado fuertemente, fuerte, no es un sueño, es atacado fuertemente, violando todo el derecho internacional. Y bueno, colocando en desorden ciertas variables que son muy importantes, porque el ataque es muy variable. Y y no hacen el análisis muchas veces, el análisis de ese proceso, de analizar las estructuras, la estructura política del Estado en general, esa estructura, las superestructuras, como es la, la lengua, el lenguaje, la religión, son superestructuras. Y analizar esos procesos que corren allí y mira cuál es la tendencia. Venezuela está siendo tremendamente asediada, fuertemente, y entre una de ellas los más afectados de todo esto han sido los trabajadores, la clase pobre, sin duda, pero dentro de las organizaciones, más los trabajadores de la clase pública, con el ataque al ciclo monetario. Sí, se han cometido errores, y de acá muy discrecionalmente lo digo desde el punto de vista del manejo de la economía. O sea, aparte del ataque fuerte, se ponen en práctica procesos del punto de vista económico monetario del sistema del capital. Y nosotros vamos para un sistema social, el bien común.
resulta que aplicó las máximas de los teóricos de procesos clásicos como Milton Friedman de la Escuela de Chicago, y resulta que eso no va a correr aquí, lo que hace es afectar. Por eso es muy importante siempre analizar las cosas, analizar el fenómeno, bien descomponerlo, estudiar sus relaciones, como lo vimos acá. Lo que quería era decir esa parte, estudiar sus relaciones, porque esas relaciones afectan al todo, y el todo afecta a las partes, y las partes reciben producto de cada una de ellas, en teoría sistemas, son las propiedades de un sistema. Entonces, esto hay que mirarlo, porque podemos hacer análisis muy sesgados. Por eso dije que hay que incluir la variable política al inicio, lo dije, la parte ética y la parte social. Esto si no tiene ningún sentido, porque el hombre es un ser humano, el hombre y la mujer es un ser gregario, social. Por eso dice aquí difícilmente puede haber una ciencia separada a él. Difícilmente el objeto del estudio lo podemos separar del sujeto que hace una vida, ¿no? Como lo dije, la capacidad cognitiva del ser humano, como él concibe el mundo, pues realmente eso incide en su actuar, en su devenir, ¿no? En la vida. ¿Ven? Muchas gracias. 1 hora, 5 minutos. Yo quería gastarme 45. Pero muchas gracias. Adelante, doctor Rendón. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a ver, Aristodemus, muchas gracias por su disertación, abogado Aristodemus. Estuvo muy interesante. Además, es un tema útil para nuestras labores diarias y nuestra labor de planificación para nuestras gestiones, en el orden del diseño, incluso de todas las actividades que tengan que ver con nuestros procesos, valga la redundancia, en nuestras instituciones, ¿no? Es decir, en los entes y los órganos, o los órganos y los entes que requieren, pues, de nuestro orden laboral. Entonces vamos a ver acá, damos las gracias también a todos los participantes y nuevamente reiteramos nuestras disculpas, le ofrecemos disculpas precisamente por los detalles técnicos que se han presentado. Uno de ellos, el audio. Hemos tenido problemas también con las redes. Ha sido un poco complicado solucionarlo, pero bueno, ya hemos superado algunas cosas. Por acá tenemos, entonces, vamos a ver si aparece alguna pregunta. Estoy buscando por acá en el chat de YouTube. Vemos acá que están participando Gregorio Franco, de la Oficina de Auditoría Interna del MERFES. También está Tamara Figuera, del FONDAS. Vamos a ver, estoy buscando algunas de las preguntas. Doctor Aristodemus, todavía no me aparece ningún interrogante por acá. Veamos, a ver. Estamos buscando. A ver qué. A ver. Aquí está Kaiser Oberto. Le agradecemos que por favor cuando coloquen sus preguntas o hagan sus sugerencias, también coloquen el sitio, el ente u órgano al cual pertenecen y cuál es el cargo que desarrollan allí, o mejor dicho, en el que están allí. Por acá, Casey Oberto dice, una organización es un sistema y un sistema está constituido por procesos que se interrelacionan según su naturaleza y fin. ¿Algún comentario,
Abogado Aristudemus. Sí, claro, por supuesto, es tal cual como lo dice. Ahora bien, lo que podría contar es que es correcto. Cuando se hace el análisis, uno muchas veces ve que el concepto tal cual y está muy bien. Cuando uno lo va a aplicar en las organizaciones, allí pueden haber procesos, pero están desarticulados. Hay personas que lo ejecutan, hay un reguero de gente allí, pero no saben en qué proceso están, no sabe, no, no sabe el producto al cual están aportando, cuál es el producto, quiénes son los usuarios. Entonces ya allí ya deja de ser una organización de punto de vista sistémico como un fin determinado, pues no, esas relaciones no están allí, deja de ser un sistema, ya empieza muy seguramente a ser entropía y a ser otra cosa, ¿no? Pero está muy bien el concepto del compañero. Muy bien, por acá seguimos, a ver si conseguimos otra interrogante. Disculpen el problema que tenemos con Internet. Acaba de haber un pequeño, vemos acá, seguimos aquí buscando, Douglas Barreto, buenas tardes, él está en la oficina de auditoría interna del Consejo Municipal de Baruta, por acá también Esmar Largue, buenas tardes, mi nombre es Mireya Pajardo, de la Universidad Nacional Abierta de Auditoría Interna, perdón, está en el departamento, en la unidad de auditoría interna, disculpen. Está también Mayrin, buenas tardes, auditora interna del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio Exterior. Allá está nuestro querido compañero, el abogado Edgar García. Veamos a ver por acá. Dice aquí, Richard, bueno, primero que lo felicitan, abogado Aristudemus, por su exposición. Varios participantes, entre ellos Taily Cedeño. Gracias, profesor. Excelente ponencia. Saludos. Hacen la observación de la falla que tenemos también en cuanto al audio. Se escucha un poco bajo. Eh, José Enrique Vázquez, sin embargo, dice que aquí se escucha bien en el lugar donde él está. Richard Zarate, muchas gracias, muy interesante la presentación, pudieron compartir la misma a mi correo, jefe de la unidad de control posterior de auditoría interna Mercal, si está en el grupo, compañero Zarate, se le va a llegar allí, de todas formas vamos a estar pendientes de que también se ha enviado su correo. Veamos. Ajá. José Enrique Vázquez. Feliz Semana de las Mujeres. De paso, nos hacemos eco de la felicitación por parte de Enrique Vázquez. Felicitaciones a todas las auditoras y miembros de la administración activa, que por supuesto las damas, ¿no? Las mujeres. Recientemente, el 8 de este mes, se celebró el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Veamos acá. Joeve Meléndez, directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría de Aristides Bastidas. ¿Podría explicar un indicador de grado 4 a través de un ejemplo desde el punto de vista del control fiscal? Sí. Adelante, doctora. Sí, claro. Por ejemplo, el proceso de auditoría se pueden descomponer rápidamente en sus procesos misionales el proceso de la primera descomposición en los procesos desde el punto de vista misionales, que es el de la potestad investigativa, la determinación de las responsabilidades y de la autoría propiamente dicha. Esa sería una primera descomposición del punto misional. En esa descomposición del punto misional
Eh, la tercera descomposición es un plan operativo. O sea, la planificación, no la planificación de la unidad de auditoría interna, sino la planificación de lo que se le dice las comisiones, que debe tener una planificación. La unidad de auditoría interna debe tener una planificación, pero cada actuación debe tener una planificación. Esto se podría decir ya indicadores de nivel 3, ¿no? Estos indicadores en la ejecución. Y los indicadores de nivel 4, cuando se empiezan parado en ese punto del arte, bajando cómo se elaboran ya las actividades de los papeles de trabajo que se empieza a ejecutar, que deben que tener estándares de calidad. Todo el mundo, ustedes lo saben. No se pueden hacer aseveraciones en un informe cuando los papeles de trabajo, que tienen una metodología para hacerla, esos papeles de trabajo, que se pueden hacer parte de un juicio, el proceso se puede judicializar. Esas aseveraciones que se hacen en un informe, entonces un indicador crítico son los papeles de trabajo. De hecho, y yo se lo digo aquí, eso sería un indicador 4. Si se llegara a judicializar un proceso de auditoría, yo como la contraparte ni siquiera me pronuncio con respecto al fondo del asunto, sino ataco la metodología. Y es esa la de la auditoría. Vale decir que si no se respetó lo que es manejar un papel de trabajo, no son papeles metidos en una carpeta, no es eso. Eso tiene una lógica de hacerlo. Tiene las cédulas sumarias, tiene la descomposición de las cédulas sumarias, tiene las cédulas sustantivas, tiene las propias cédulas de análisis, y cada cédula de análisis tiene que tener una base de selección, esa cédula de análisis, y tiene que tener una conclusión en esa cédula de análisis, lo que está allí. Entonces, esos son puntos críticos como tareas, estoy mirándolo aquí, desde el punto, ojo, manejado el proceso, la auditoría como un proceso. Porque si miro la institución arriba, como proceso la institución, pues vale decir, el organismo como tal, ya cambiarían los procesos. Se colocó hasta actividades, hasta tareas, disculpe, como nivel 4, que pueden haber más niveles, pero como procesos críticos. Entonces, dentro de la auditoría, serían esas tareas, ¿no? Ahora, para quien audita, vale decir, para la comisión que está auditando, ella puede manejar ese proceso que está auditando, particular, por ejemplo, en los análisis de los estados financieros, cualquier cosa. Ese es un proceso. ¿Sabe que voy a revisar el proceso contable de la organización? Voy a auditarlo, voy a evaluarlo. Para mí ese es el proceso. Fíjate que allí te paro ese proceso. Y descompongo ese proceso que lo voy a analizar allí. Por supuesto que le pido al otro, una de las cosas que tiene que hacer el auditor, disculpa que me entienda, es, si yo voy a auditar algo, tengo que mirar cómo hace el trabajo del otro, pedirle sus normas, procesos. Si no los tiene, el auditor tiene que sentarse a levantarlo, cómo hace su trabajo, para configurarse y mirar y decir, ¿sabe que usted tiene puntos acá, y mirar cómo hace su trabajo, ¿no? Yo no sé si respondí la pregunta del compañero. Muchas gracias, abogado Aristudemus. Por acá Richard Alexander agradece su disertación. También tenemos aquí a Yosubeli Quintián. Gracias a mi amigo y profesor Aristudemus por el tiempo dedicado para impartir sus conocimientos. Comentario. Gracias. Seguimos. Richard Alexander, quien agradece por la disertación del doctor Aristudemus, es de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Finanzas. Muchas gracias, Richard Alexander. Muñoz, Marilyn Ferrer, auditor de Contraloría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. COGEFAN, muchas gracias por su presencia, Marilyn. Saludos a todos los responsables
de esa área en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Se podría decir que la gestión de procesos es igual o es lo mismo que un sistema de gestión de calidad? Apreciación, Sí, sí, abogado. claro, sí. No, muy buena la pregunta. De hecho, la gestión, yo diría que, a ver, que la gestión de procesos, que la gestión, perdón, del proceso de calidad, eh, ¿cómo digo? Para no, bueno, lo voy a decir de esta forma. La gestión de procesos está centrado en la gestión de la calidad. Está centrado allí. Básicamente toman todo de allí la calidad. Hay que estudiar primero los procesos de calidad y lo último que es el proceso de continuo allí de la calidad. Ya no se llama calidad total, pero derechamente contiene todo, porque son conocimientos que vienen de allí. La gestión porque está concentrada las dos en el usuario. Entonces, de hecho, viene de allí, por eso traté de nombrar el tema de la calidad, porque si ustedes investigan todo lo que la ISO, sobre todo la ISO, la 2015, que vino a agregar con respecto a la 2008, el tema de riesgos, pero está centrada toda la calidad. Entonces, este, el, eh, tiene toda la razón la compañera, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Aristodemus. Por acá, Edlin Galaviz dice: mi nombre es Edlin Galaviz, abogada supervisor de la Unidad de Potestades Investigativa de la Contraloría General del Estado Zulia. Permítame felicitarlo por su disertación. Gracias. Kaiser Oberto, mi nombre es Kaiser Oberto, consultoría general de la Gerencia de Optimización de Procesos de la CanTV. Profesor Aristodemus, un sistema de control y seguimiento se puede implementar para, punto suspensivo, garantizar la calidad en los procesos de las organizaciones, además de la gestión de riesgos. ¿Desde qué punto de vista el proceso de control interno nos conduce a la calidad de gestión o a la calidad de la gestión? Son dos preguntas, repito. Un sistema de control y seguimiento se puede implementar para garantizar la calidad en los procesos de las organizaciones, además de la gestión de los riesgos. Sí, ahí, hasta allí, por supuesto que sí, siempre que no se mire que ese sistema de control está al final del proceso. De hecho, está inmerso en toda la actividad del proceso. O sea, el sistema de control está inmerso allí. No es como se percibe que es al final de un proceso. No, está inmerso. Porque cada actividad, y sobre todo en los procesos de calidad o en la gestión por procesos, está en cada persona. Son profesionales que trabajan allí de diferentes disciplinas allí y tienen digamos, tienen la autoritas. Por eso es que se autocontrolan. Cuando se dice que se autocontrolan, tienen inmerso el sistema digamos, de control y el manejo de los riesgos. Estamos frente a personas que se comportan de una forma diferente. Es una forma de conducirse diferente. Entonces, es muy importante la pregunta porque esto rompe con la lógica que tenía, a ver, los japoneses, en este caso el Oriente, y en este caso los norteamericanos. Los norteamericanos ellos percibían el control al final del proceso, mientras que los japoneses lo, lo miraban del punto de vista que estaba en cada actividad del proceso, no al final, ¿no? Entonces, no habían departamentos de control de calidad y, y no había una figura de estar encima del otro, de supervisándolo, porque eso era un desgaste. No, la persona que está ejecutando una tarea
esa persona sabe. Ahora, si esa persona necesita capacitación, una cosa de este proceso que se tiene que capacitar a las personas, capacitarlos, ¿no? Y vuelvo y repito, y al tema de la ética. Entonces, el sistema de control para el manejo de los riesgos allí está inmerso allí. No son personas que están esperando recibir órdenes, son personas que controlan sus propios procesos, para eso están allí. Ya cuando una persona necesita un asesor y asesore, ya se genera corrupción, porque aquí hay un problema. Se está contratando personas que son buenas personas, excelentes personas, pero no tienen las habilidades y destrezas para ejecutar en actividad. Entonces, lo que quiero decir, totalmente la respuesta es sí. Ojo, lo que advierto es que esto está inmerso en el proceso. Perfecto. La segunda pregunta. Ajá. Desde este punto de vista, el proceso de control interno nos conduce a la calidad de la gestión. Ok, ¿entiendes el proceso de control interno como un todo? Cuando hablo de un todo, es de la organización completa, incluyendo la unidad de autoridad interna. Entonces, este proceso de control interno contribuye, digamos, a una gestión de la calidad en que cada parte del proceso se autocontrola, ¿no? Se autodirige y puede detectar rápidamente los errores. No espera que alguien lo esté revisando. No, no puede, su producto no puede entrar al otro proceso si no tiene los estándares de calidad esperados, porque va a crear un problema en el otro. Entonces, como se conciben, como hoy se concibe, digamos, el control, muchas veces en la práctica no está así. Muchas veces no se oye al trabajador. El trabajador puede detectar un problema, pero como la organización es tremendamente rígida, vertical, mira, hasta que no llega allá y no den autorización de cualquier cosa, mientras tanto, bueno, se puede caer todo el proceso, el producto, se genera problemas fuertes. Entonces, es un nuevo enfoque, no es un nuevo enfoque que es nuevo, nuevísimo, no, hay que mirar las instituciones, tanto públicas como privadas, cómo se están desenvolviendo en ese tema. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el control está para minimizar siempre los riesgos, para minimizar los riesgos. El control no está para la búsqueda de fraudes, ese tema, no. Ya el fraude es un hecho que debe ser analizado y tratado de una forma muy diferente. Entonces, cuando se habla de control en términos generales, hablamos de si las personas están comprometidas, cuál es el código de ética y conducta que tiene la organización, las personas que están trabajando allí en la organización, ¿no? Que las cosas que están en la organización realmente tengan sus normas y procedimientos bien establecidas. Esto va mitigando el riesgo. Entonces, yo no sé si la pregunta iba hacia ese tema, hacia allá, pero lo que le puedo decir que sí, un sistema de control interno lo exige una gestión por procesos y resultados. De hecho, uno de los componentes es el tema de control, pero no un departamento de control para controlar a los demás. No, ellos mismos se autocontrolan. Que hay unos terceros que auditan. La organización los tiene, porque estas organizaciones tienen su equipo de auditoría y auditan esos procesos. Entonces, por eso yo les decía que la misma organización se autocontrola y al propio tiempo tiene unidades, no que controlan al otro, que lo auditan, lo evalúan. Porque el control, insisto en esta parte, se percibe muchas veces como que yo voy a controlar el otro. En teoría de sistemas, eso no funciona así. Ningún sistema controla a otro. Controla el dueño del proceso. Yo no sé si respondí. Dígame. Bueno, muchas gracias, abogado. Por acá tenemos a Carolina Balani, de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación
Teatro Teresa Carreño. Felicitaciones, profesor Aristudemos, por su disertación tan interesante y útil para su aplicación en nuestra labor de auditoría. Saludos. Joebe, agradecida por la explicación dada. Por aquí, Pedro Marín, excelente exposición, felicitación. Gracias por su aporte en la mejora de la gestión pública, de una de las deudas que tiene la administración pública es la medición de su gestión a través de indicadores. Comentario, Sí, abogado. y totalmente de acuerdo, y una de los aspectos de mejora, digamos, de la administración pública es que realmente se impulse la gestión por procesos, y esto se impulsa no desde abajo, se tiene que impulsar desde las máximas autoridades. Que se le ponga bastante asidero científico al tema. La crítica es que se tiene que tener, a ver, si no se tiene que capacitar del punto de vista técnico en esta materia. Toda organización debe tener una metodología para, digamos, implantar de forma estratégica, luego desarrollarlo, y la última fase, digo yo, implantarla, el tema de procesos. Porque allí no hay desperdicio, allí se mira realmente dónde están las fallas de la organización, tanto internas como externas. En las organizaciones piramidales que no están por procesos, tienden a ni siquiera mirarse por dentro, a realizar trabajos meramente transacciones y no miran las estructuras. Y entonces hay tremendamente fallas. No fallas por las personas, sino de la forma de la metodología que se está implementando. Entonces, de hecho pasa en las unidades de auditoría interna. Todos los hallazgos, la mayoría, ustedes pueden revisarlo, estoy hablando en términos generales, la mayoría de los hallazgos son todas dirigidas a transacciones. ¿Qué pasa? Que están dirigidas a transacciones que estoy recomendando para los efectos, para la variable dependiente y no para la variable independiente, que son las causas. Estoy atacando problemas coyunturales y no problemas estructurales. ¿Cuál es el resultado? Que sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo. ¿Por qué sigue pasando lo mismo? Porque no estoy atacando la variable controladora. Y la variable controladora, una de las cosas para mirarlos allí, en la parte que miramos, es las partes críticas, las estructuras. Las estructuras, tengo que mirarlas. Entonces, encontramos allí que realmente si se hace el análisis de proceso, van a ver que la mayoría de hallazgos son estructurales y ya dejan de ser coyunturales. Totalmente de acuerdo, bueno, es una parte de la mejora de la administración pública. La administración pública, a mi manera de ver las cosas, tiene que revisarse críticamente hacia adentro, pero de forma crítica. Crítica no significa flagelarse, dejarse, no. Y tampoco andar llorando por los pasillos, ¿no? Ay de mí, y criticando una cosa, por menos criticones. No, yo no digo esa parte, sino poner un asidero científico y analizar el tema muy bien. Y cuando digo analizarlo muy bien, a toda la comunidad que me escucha de auditoría, es conocimiento de la organización de donde trabaja, conocimiento del Estado, de la nación, conocimiento de la región y más allá. Eso es un deber de todo auditor para poder fungir como un buen asesor y hacer el trabajo. No sé si satisfecho con la respuesta. Muchas gracias, abogado. Por acá está Marjorie Cecilia Suárez Anoja, de la Contraloría Municipal de Carrizal, agradecida por su práctica, por su ponencia muy práctica. Esta mañana tuvimos el agrado de escuchar al ciudadano alcalde del municipio Carrizal, del estado Miranda, quien tuvo una excelente participación en el programa Al Aire por el canal 8 venezolana de televisión. Muy interesante sus exposiciones allí. Oscaira Rangel, agradecida, muy buena ponencia. Por aquí está
Joevé Sugey Meléndez Salas, directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría Aristides Bastidas. Basta solo con medir, dice, pregunta ella, basta solo con medir la gestión con indicadores de eficacia. No. Primero, los indicadores de los procesos, los cuales miramos ahí muy rápidamente, que es eficacia, a ver, que es economía, eficiencia, eficacia, calidad, impacto. Todos deben trabajarse, todos. Sobre todo, mirar hacia afuera, como los indicadores de calidad, impacto. Cuando digo mirar hacia afuera, es afuera del proceso. Mirar hacia los usuarios y establecer mecanismos, instrumentos que el usuario diga abiertamente cómo está el producto que está recibiendo. O sea, eso puede ser duro y crítico, pero eso perfecciona el proceso. Eso lo debe perfeccionar, porque eso les sale tremendamente, o sea, oneroso, porque me estoy trayendo un elemento fuerte, y lo estoy introduciendo en el proceso, ¿no? Entonces, muchas veces estamos desarticulados y no tengo esos indicadores de la calidad. La calidad la mira el usuario, de acuerdo a cómo miramos hoy día el proceso de gestión por resultados y el impacto que está causando esta parte. Si no tengo esos indicadores, pues, mira, yo puedo tener los indicadores de eficiencia bien, el de economía bien, pero, ajá, y el consumidor, digamos, el usuario, que es el que dice cómo está allí, no lo tengo, yo puedo estar desfasado. Entonces, es muy importante, le doy mucho peso al indicador de calidad e impacto. En la administración pública veo que realmente es fácil colocarlo, pero en ocasiones, dado también por las agresiones, qué sé yo, que se hace difícil como que establecerlo, pero les garantizo muy razonablemente que si se diseña la estructura por procesos, mira, les facilito rápidamente establecer los indicadores. De hecho, es una exigencia para sacar los indicadores de primer nivel, segundo nivel. Si no, esos indicadores no me están diciendo lo que yo quiero. Perfecto. Muchas gracias, abogado Aristodemus. Por acá, Kaiser Roberto, agradecido con sus respuestas. Y finalmente tenemos a Javier Santander, ¿no? Por acá, que es de control posterior del INCRE, igual que el auditor interno Félix Rodríguez, también del INCRE. Dicen acá que felicita a la SUNAI y al profesor Zamora, perdón, al profesor, quise decir, al profesor Aristodemus, disculpen, profesor Aristodemus, por esta serie de ponencias y de capacitación. A ver, no hay ninguna otra interrogante. Me queda solo preguntarle al doctor Aristodemus León Saravia si mañana entonces estamos en contacto con todos nuestros participantes a la hora de costumbre, a las 5 de la tarde. Pregunto. Adelante, doctor. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde sería. Está bien. A esa hora pues estoy presto para conversar con ustedes y conversar. Pues, sencillamente, pues desde aquí les digo, muy humildemente, pues yo estoy más bien aprendiendo de ustedes. Lo que trato de transmitir son algunas ideas y que en la práctica realmente, la práctica, la que va perfeccionando las cosas. Porque en ocasiones nos encontramos, y discúlpeme que diga esta parte, sí, de repente muy buenas ponencias, mucha capacidad desde el punto de vista de la persona de exponer algunas ideas, mucho estudio también, se pasa mucho por la academia, pero también observamos una incapacidad fuerte fuerte de ponerla en práctica las cosas, de ponerlas en práctica, de modelarlas, lo que uno dice, mirando. Entonces, desde aquí lo que yo
digo, es porque he tratado de ponerlo en práctica y de mi experiencia. Yo hablo desde mi experiencia. Entonces, porque si no, por supuesto, que lo comparo con la academia. Lo que quiero decir es que muchas veces se corre el riesgo de teorizar y realmente tiene cero práctica. Porque yo me he encontrado en organizaciones en donde se ha tratado de implantar este tipo de cosas y hay una resistencia tremenda de compañeros que tienen estudios, ¿sabrá? Pero le parece cómodo de repente la situación en que estamos y no ponen en práctica. Entonces se dice una cosa, pero no se practica. Entonces, hay que tratar de modelar las buenas conductas y sobre todo en la organización. Difícilmente le puede pedir a una persona que se comporte de una forma en una organización cuando él se comporta de una forma diferente fuera de ella o en su casa. Es bien complicado ese tema. Entonces, desde aquí, yo humildemente trato es de decir una experiencia, la experiencia donde yo trabajo en organizaciones y que ha costado fuertemente, y tratar y compararlo con lo que dice la academia y con lo que dice la práctica, lo que da la práctica. Yo lo he dicho anterior, lo he dicho muchas veces. Me gusta Ernesto Sábato, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Que no hay mejor teoría que una buena práctica, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, desde aquí yo estoy más bien aprendiendo de ustedes, ¿verdad? Escuchando con sus preguntas, porque esto es un proceso para mí de aprendizaje, tal vez de muy poca enseñanza, más bien aprendizaje para mí, ¿no? Y bueno, yo a esa hora que usted dice, estaré presto y con mucho gusto a interactuar con ustedes por este medio. Yo le voy a confesar que yo aquí tengo que hacer como un doble esfuerzo porque me gusta mirar a las personas. Y entonces, como no las miro, me gusta interactuar porque quiero saber y sentirlas y descodificarlas en sus miradas, en toda la parte corporal. Y acá me siento como muy alienado, como si estuviese alienado, ¿sabes? Y entonces quiero pedirle disculpas por eso, porque en ocasiones me siento de esa forma, pues no, honestamente no estoy acostumbrado a interactuar así de esta forma. Pero sí, con mucho gusto ahí estaré. Bueno, muchas gracias al doctor Aristidemus, verdad que estamos muy agradecidos con su disertación de esta tarde y con todo el proceso que conlleva este curso. También queremos agradecerle por su futura, pues, de antemano, quise decir, agradecer de antemano por su disertación próxima para el próximo viernes, ¿no? ¿No? A partir del tema de la planificación estratégica, ¿no es así, doctor? Sí, sí, está bien, así es. Está bien, está interesante porque es como un hilo, precisamente un Ah, hilo sí, conductual en estas dos ponencias, ¿no es así, doctor? sí, claro, por supuesto, está hilada, eh, está muy hilada. Ustedes que me están escuchando, pues generalmente son estudios que se miran a nivel de posgrado, y hay mucho material de esa parte, y sobre todo comparado, insisto, con la práctica. Y está hilado lo que vimos hoy día, hay muchas cosas deseoso de decirlas, pero mm, no pone, a ver, el riesgo de decirlas, no, digamos, no me atrevo, soy más bien ahí prudente, porque podría más bien es crear una confusión, indigestar y cuestiones. Entonces, más bien me manejo en la línea, como decía Aristóteles, en la línea, en la parte del medio. Aristóteles que le decía en algunas partes, el hombre del medio. Pues manejaba lo que era entre, a ver, lo temerario y entre lo pusilánime, manejarme en el centro, ¿no?
Así que sí tiene mucha hilación el de planificación estratégica con el de gestión por procesos y resultados. Adelante. Muy bien. Entonces estamos muy agradecidos con usted, doctor, nuevamente, y con todos nuestros participantes, nuestras participantes y nuestros participantes. Queremos reiterar que para mañana a las 5 de la tarde, a través de la interfaz WhatsApp, vamos a estar con el abogado Aristodemus León Saravia, economista, administrador, y bueno, no nos queda más que despedir y ofrecerles disculpas nuevamente por todos estos detalles técnicos que se han presentado. Esperamos irlos superando poco a poco. Le enviamos aquí un saludo entonces de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, de la directora de despacho Lidia Sinaldín, de la gerente general de auditoría Lisette Prieto, de la gerente general del sistema de control interno Narki Martínez, del personal de la gerencia de desarrollo normativo y de la gerencia de asesoría de asistencia técnica, así como de quien les habla, el doctor Luis Rendón. Despedimos esta transmisión hasta mañana a las 5 de la tarde, repito, a través de la interfaz WhatsApp. Perfecto. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.